estamos. Ya. Ya, bueno, antes de... Estás grabando, ¿no? Sí. Ya. Bueno, antes de partir la ayudantía les voy a dar una breve introducción de... Bueno, esto igual lo vieron en Finanzas 2, no sé con qué profe han tomado, pero sé que con Finanzas 2, como la derivación del KPM, que es la frontera de mínima varianza, la frontera eficiente, que, bueno, la ayudantía parte con dos comentes que van por ese estilo y es muy, muy bueno entender esto, aunque tal vez no sé si qué tanto lo dominas, no sé qué tanto le entendieron el profe, lo sabían de antes, pero con este profe es muy importante, siempre lo preguntan. A nosotros nos preguntaron en la prueba 1 esto, los controles según yo también, no me acuerdo si salió en el examen de grado, pero siempre hay que tener presente esta materia y entenderla siempre, como la derivación del KPM y la frontera mínima varianza y la frontera eficiente. Así que por eso mismo les voy a partir con explicando lo que significa por si alguno no sé, no lo tiene tan claro con las clases que hizo el profe, porque de hecho estos son los gráficos mismos que usa el profe. Ya. Lo primero que hay que entender antes de irnos como a los supuestos del KPM y la derivación del KPM es entender la frontera de mínima varianza. Como, ¿qué es esta frontera? Bueno, esto nace gracias a un optimizador. ¿Y qué es lo que hace el optimizador? El optimizador lo que dice es como, ya, ve diferentes niveles de retornos que hay de cualquier cosa, de un activo, un portafolio, ve los diferentes niveles de retorno, y para cada nivel de retorno determina cuál es el mínimo riesgo. Entonces, ahí va creando una frontera, que es lo que me refiero. Por ejemplo, dice como, ¿qué pasa si algo tiene un retorno de un 10%? El optimizador dice, ya, el mínimo riesgo que puede tener para ese retorno es un 5%. Después, de nuevo, un retorno, no sé, de 20% y dice que el mínimo riesgo para un retorno de 20% es un 2%. Y así el optimizador lo hace con infinitos valores y va creando una frontera, que es la frontera de mínima varianza que determina el mínimo riesgo para cada retorno. Entonces, esto sería la frontera de mínima varianza o la frontera de Markov. Esto sería lo primero que hay que tener en cuenta. Igual esto, si fui muy rápido, está grabado y si tienen alguna duda, párenme nomás. Si es que voy rápido también, díganme. Pero eso sería la lógica de esta frontera. Como que para cada nivel de retorno me determina cuál es el mínimo riesgo. Pero, ¿qué pasa con esta frontera? Lo que pasa es que no toda la frontera es eficiente. Hay una parte que no es tan eficiente, que es la parte de abajo. ¿Por qué? Porque si se fijan, ya no sé, hagamos que este retorno es de 5% y este retorno es de 20%. El de arriba y 5%. 5 y 20. Ya, si se fijan, para esos dos niveles de retorno, que son bastante diferentes, tienen el mismo riesgo. Entonces, si yo tengo un retorno de 20% y un retorno de 5%, y en los dos tengo el mismo riesgo, ¿qué retorno voy a preferir? Siempre voy a preferir el Más mayor alto. retorno. Mayor. Claro, el más alto. Siempre voy a preferir el retorno más alto. Entonces, toda esta parte de abajo de la frontera no terminaría siendo eficiente. Entonces, de ahí nace el concepto de frontera eficiente, que es la parte que combina las mejores combinaciones entre riesgo y retorno. Acá estarían las mejores combinaciones entre riesgo y retorno. Porque esta parte de acá yo no la voy a preferir, porque para este nivel de riesgo me voy a quedar con un mejor retorno que un retorno más chico. Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta, que es la diferencia entre la mínima varianza y la frontera eficiente. Entonces, una vez ya entendiendo eso, uno se puede ir a los supuestos del KPM. Entonces, hasta ahí, ¿alguien no entendió estos pasos de acá? Para seguir con el KPM. ¿O quedó claro? A mí me quedó clarísimo. Sí, Ya, bacán. ¿Qué es lo que pasa con el KPM entonces? Ya, acá están los supuestos. Estos supuestos también hay que tenerlos claros si los llegan a preguntar en cualquier control o la prueba. Los supuestos del KPM son dos, que las expectativas son homogéneas de las personas, o sea que yo, tú, cualquier otra persona van a querer lo mismo, van a tener los mismos deseos, las mismas preferencias. Y el segundo es que los individuos pueden prestar y pedir prestado a cantidad ilimitada a la tasa libre de riesgo. Esos son los dos supuestos. Ya. Entonces, eso es por si llegan a preguntar cuáles son los supuestos del KPM. Entonces, entendamos la derivación. ¿Qué es lo que pasa con este gráfico acá? Si se fijan, esta línea roja es la misma línea que está acá atrás, que es la frontera eficiente. Lo primero que hay que tener claro, que ¿qué hacen las personas? Las personas son racionales, tienen expectativas homogéneas, entonces, ¿qué van a hacer? Siempre van a querer lo mejor, siempre van a querer la mejor alternativa. Entonces, lo que hacen las personas, esto que sale acá, es combinan un activo libre de riesgo, que es este que está acá,
con un portafolio que se encuentre en la frontera eficiente. La frontera eficiente es la roja. Entonces pueden combinar el activo libre de riesgo con el portafolio A, con el portafolio B o con el portafolio H. Tienen miles de alternativas para combinar. Entonces, eso va a hacer la gente. Va a crear estos portafolios. Pero ¿qué pasa? La gente, además que tiene expectativa homogénea, es racional y va a querer siempre lo mejor. Entonces, para cada portafolio, la gente tiene diferentes curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia serán las verdes, que son como el bienestar de las personas más que nada. Entonces, si se fijan, uno siempre va a querer mayor retorno y menor riesgo. Uno siempre va a querer estar como acá arriba a la izquierda, arriba a la izquierda. Entonces, si yo combino la ARF con el portafolio A, voy a tener esta curva de indiferencia que está acá, pero si lo combino con el portafolio B, voy a tener esta que está acá, y con el portafolio H voy a tener esta última. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Va a querer la mejor curva de indiferencia. Entonces, ¿qué portafolio van a escoger siempre? Acá. El H. El H. Toda la gente va a escoger el portafolio H porque es el portafolio que te da mayores curvas de indiferencia. Todo lo que estoy diciendo está como anotado acá de forma como punteada por si, no sé, no están Disculpa. escribiendo, igual está acá. Dime. ¿Cómo sé yo cuál es una frontera? O sea, ¿cómo se llama la línea verde, verdad? Se me fue el nombre. ¿Cuál? ¿La verde? Sí, Estas son las curvas de indiferencia. la curva de indiferencia. ¿Cómo sé yo que una curva de indiferencia es mejor que otra? O sea, ¿por qué esa que está más arriba es como más... ¿Es ¿Es porque mejor? está más arriba o está más curva? No sé. Ah, ya. No, no, la que esté curva no significa tanto. La cosa es que está Ya. más arriba. ¿Por qué? Ah, ya. Porque este gráfico tiene acá en el eje Y el retorno. Entonces la gente quiere mayor retorno. Entonces, entre más arriba esté la curva, mejor para la persona. Y también acá está el riesgo. Onda, si está más a la izquierda, igual es mejor porque tienes menos riesgo. Pero que la gente va a prevalecer es el retorno. Entonces, entre más retorno, mejores curvas de indiferencia. Y por eso que una curva de indiferencia esté más arriba, va a ser mejor para la gente. Pero, y curva de indiferencia, ¿cuál es la definición de curva de indiferencia? ¿Cómo qué es? Es como el bienestar de las personas. Eso. Ah, ya. Como qué tan, no sé, como satisfecha se siente la persona como con su portafolio, es como el bienestar de las personas. Ya. Es la Ok. curva de utilidad, ¿o no? Sí, sí, su curva de utilidad. Ah, ya. ¿Agustín? ¿Agustín? Sí, dime. Hay una cosa que no me acuerdo, que yo me acuerdo de este gráfico en Finanzas 2 y al final tenía que buscar como el portafolio tangente a la curva, o sea, a la frontera eficiente, Sí, pero en la curva de indiferencia, en la de la H, también hay más riesgo. ¿Dependía también como de la aversión al riesgo que tenía el individuo o al hecho de que el supuesto diga que tenga expectativas homogéneas, todos tienen igual aversión? ¿Cómo funciona eso? claro. Lo que tú estás diciendo está bien, pues. Obviamente que las curvas de diferencia tienen mucho que ver si alguien es adverso al riesgo, amante al riesgo, neutro al riesgo. Cada uno tendría diferentes curvas de indiferencia y tal vez, no sé, para las personas este punto acá, el punto H, no sea el mejor para alguien que es adverso al riesgo, porque tal vez tiene más riesgo que el otro. Pero lo mismo que dijiste tú, en el KPM tenemos el supuesto que las expectativas son homogéneas. Entonces todos van a tener la misma expectativa de querer el mayor retorno posible. Es por eso. Pero eso es en el supuesto del KPM. Entonces, por eso mismo, esta curva de indiferencia que está acá sería la que le otorga mayor, no sé, satisfacción o bienestar a las personas, que es la curva tangente es la curva tangente. Acá, o sea, en la línea, a la línea tangente. Entonces, ¿qué pasa después de esto? Ya sabemos que la curva de arriba es la que toda la gente quiere, pero ahora lo importante, o lo que terminan preguntando de las pruebas, es por qué este portafolio H es el portafolio de mercado. Esa puede ser una pregunta de prueba o de control. ¿Por qué? Porque todos tienen la misma, ¿Ya? todos tienen la misma expectativa, entonces todos van a preferir ese portafolio por sobre el resto. ¿Ya? Sí. Eso es como una ¿Algo parte. con los activos individuales? Claro, sí, eso sería la otra parte. Es que no sé muy bien eso. Sí, eso sería la otra. Una parte es lo que dijiste, dijeron todo como muy resumido, pero sí, es más que nada eso. Es porque, bueno, toda la gente va a demandar el portafolio H, porque como tienen expectativas homogéneas, todos van a querer ese portafolio. Entonces, todos lo van a preferir ese, y cualquier cosa que esté fuera del portafolio H no va a ser demandado, porque ¿para qué voy a demandar algo que no me da la mejor curva de indiferencia? Entonces, si yo tener, no sé, un activo acá abajo, un activo acá, un activo acá, que está fuera del portafolio, no lo voy a demandar. Y no, o sea, no va a tener demanda el activo. ¿Y qué es lo que dice el KPM? ¿Qué tiene que haber? KPM dice que
para que haya un equilibrio general, tiene que haber un equilibrio individual. O sea, ¿qué significa eso? Para que haya equilibrio individual, todos los activos de la economía tienen que tener oferta y demanda. O sea, todos los activos de la economía tienen que ser demandados. Entonces, si hay un portafolio, un activo fuera del de mercado, este no estaría siendo demandado, entonces no habría equilibrio, no habría precio equilibrio, no habría ningún tipo de equilibrio. Entonces, el portafolio H tiene que ser el portafolio de mercado, porque si el portafolio H es el de mercado y el que todos demandan, están todos los activos metidos ahí. Entonces significa que hay un equilibrio individual de todos los activos, que hay un precio equilibrio y por ende hay un equilibrio general, que sería justo lo que sale acá. Bueno, la gente solo demandará la combinación del portafolio H, y si hay un activo fuera del portafolio H, no estaría en el equilibrio individual. Y el equilibrio individual significa que cada activo debe ser demandado, entonces no habría precio de equilibrio. Y si no hay precio de equilibrio y no hay equilibrio individual, tampoco va a haber equilibrio general. Entonces, es muy importante que ese portafolio sea el de mercado para que haya equilibrio. Entonces, esta línea que es de la RF con el portafolio H sería la línea de mercado de capitales, que combina la RF con el retorno de mercado. Y bueno, eso sería más que nada la derivación del KPM. Entonces, como hay equilibrio individual, como hay equilibrio individual, la LMB está en equilibrio, y como hay equilibrio general, la LMC también está en equilibrio. Entonces, todo estaría en equilibrio, según ahora con estos supuestos. ¿Quedó claro o alguien no entendió? La LMB, ¿qué era? Ya, o sea, si hay equilibrio, eso no lo tengo notado, individual, la LMB y equilibrio general, la LMC está en equilibrio. Ya. Ahí está. Entonces, ¿quedó alguna duda de la derivación del KPM? Ahí se me cayó. ¿De la derivación del KPM quedó alguna duda? ¿Cualquier cosa? ¿Quedó todo claro entonces? Sí. Sí. Ya. Bacán. Entonces ahora podemos ir a los comentarios después de entender esto. Igual sí, no sé, hay partes que la entendieron, pero se les fue, después pueden ver la ayudantía o anotar estos pasos. Y o sea, lo importante es tener en claro bien estos pasos y poder, no sé, entenderlo y poder desarrollarlo si les llega a preguntar el profe. Y la pregunta 1 más que nada va por ese mismo camino. Es como lo que les dije ahora es la respuesta del comente 1, que sale: explique la importancia que tiene la derivación del KPM, la conclusión de que el portafolio de mercado es el de mínima varianza. Y es más que nada lo que habíamos dicho, como el portafolio de mercado sea mínima varianza, significa que los individuos alcanzan mejores curvas de indiferencia. Entonces, mejores curvas de indiferencia que corresponden al portafolio tangente, el cual tiene que ser el portafolio de mercado para que todos los activos sean demandados. Entonces, así existe equilibrio individual y por consiguiente exista equilibrio general. Más que nada, lo mismo que estábamos hablando. Ya. Este sería el comentario 1. ¿Paso al comentario 2 o alguien no entendió algo de lo que sale acá o no sé? LMB era mínima varianza y LMC. ¿Cómo mínima varianza? LMB, ¿qué era la sigla? Ah, línea de mercado de valores, Eso, y LMC, perdón. de capitales. Hago para agregar que la LMB es donde encontramos el equilibrio individual y la LMC es donde encontramos el equilibrio general. ¿Sí? Ah, que lo tenía anotado y no había visto, sorry. Sí. Ya. Bueno, voy a pasar a la siguiente, que también tiene un poco sentido con lo que habíamos visto. Y es un comentario que creo que salió en una prueba que salía: mientras menores sean las covarianzas entre los activos de mercado, mayores serán las curvas de indiferencia que pueden lograr las personas. Ya. ¿Qué creen? ¿Que es verdadero o falso?
verdadero. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Se te O sea, ocurre que algo? yo me acuerdo que cuando las covarianzas eran como -1, entonces como que se diversificaba más ¿Ya? el riesgo. Entonces ¿Sí? un portafolio más diversificado podría darle más utilidad a las personas. Sí, bien. Es eso mismo y hay que desarrollarlo un poco más, pero eso mismo. Como que vamos por partes, como... Pero bien, eso. Si nos dicen que entre menores sean las covarianzas, ¿qué significa? Que las covarianzas, por ejemplo, un portafolio que tiene un activo A, tiene un activo B y un coactivo C, si te dicen que las covarianzas son menores, significa que cada activo dentro del portafolio está menos relacionado entre sí. ¿Y qué significa que cada activo esté menos relacionado entre sí? Que el portafolio en sí está más diversificado, que fue lo primero que dijiste, que sería este punto de acá. Se quedó pegado. Ahí está. Una menor covarianza de los activos significa una mayor diversificación. Ese es el primer punto. Después, ¿qué significa una mayor diversificación? Ya, más o menos lo que dijiste. Menor riesgo, mayor retorno. O sea, la gente puede ubicarse en mejores posiciones con portafolios diversificados. Entonces, la frontera eficiente se mueve. ¿Hacia dónde se mueve? Esta que está acá. Se mueve hacia la izquierda y hacia arriba. Acá. Eso igual importante. Por ejemplo, creo que habían hartos controles que preguntaban literal eso, como esta pregunta, y si no ponías como que la curva de indiferencia se movía a la izquierda y hacia arriba, ya perdía ya hartos puntos. Entonces es muy importante saber eso. Entonces, una menor covarianza significa mayor diversificación en el portafolio, entonces eso significa menor riesgo y mayor retorno, porque está diversificando, y esta frontera se va a mover para acá arriba. ¿Y qué significa que se mueve para acá arriba? Bueno, si se mueve la frontera eficiente para arriba, todo se mueve para arriba, las curvas de indiferencias también. Entonces, si se mueve la frontera eficiente para arriba y a la izquierda, se pueden alcanzar mejores portafolios de la frontera eficiente. Entonces, mejores curvas de indiferencia. Entonces la gente va a estar mejor. Así que el comente sería verdadero, creo que está aquí, sería verdadero, y sería lo que acabo de decir. Mientras menores sean las covarianzas, mayor será el efecto de la diversificación, y a mayor el efecto de la diversificación, la frontera eficiente se va a mover hacia arriba y hacia la izquierda. Entonces se pueden alcanzar mejores portafolios de mejor combinación riesgo-retorno, y las personas se van a poder ubicar en mejores curvas de indiferencia. ¿Quedó claro o fui muy rápido? Perfecto. Ya, bacán. Es importante que esto lo entiendan y lo manejen bien lo del KPM, porque yo creo que es pregunta segura. Sí o sí, durante el semestre sí o sí le va a salir en algo. Sí o sí. Sorry, es que igual me quedo como una duda, no sé, como Dime. que... Ya, va a haber mayor diversificación. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué vaya a tener mayor retorno? Porque Como, uno diversifica para eso, como al diversificar estás como asegurando, por ejemplo, puedes tener mucho activo muy riesgoso, ya. y, o sea, por ejemplo, puedes tener un activo muy riesgoso y si pierdes, perdiste, cagaste, ¿cachai? Pero si empiezas a meter muchos activos muy riesgosos, estás ganando. ¿Por qué? Porque tienes activos riesgosos y además estás diversificando. Si llegas a perder en uno, da lo mismo porque tienes muchos más, ¿cachai? Entonces, diversificar es bueno en ese sentido. Ya, claro. Ya, bacán, gracias. El De nada. profe creo que lo explicaba en Finanzas 2, que era como, había un riesgo sistémico y un riesgo mercado. Entonces, si es que teníais un portafolio bien diversificado, voy a eliminar uno de los riesgos, que creo que era el de mercado. No, el de mercado siempre va a estar. El que uno elimina es que el sistémico, que es el mismo del mercado. Uno elimina el riesgo específico. Que es lo mismo que había dicho, como en un portafolio, tú siempre vas a tener el riesgo de mercado, pues, siempre. Pero cada activo tiene su propio riesgo específico. Pero si tenéis muchos activos dentro del portafolio, el riesgo específico de cada uno ya no te va a importar, porque si pierdes en uno, filo, tenéis muchos más. Entonces, esa es la lógica. Ya, bacán, gracias. ¿Se mueve hacia arriba y hacia la izquierda? Sí. ¿Por qué? Porque si estáis acá y quieres menor riesgo y mayor retorno, tienes que estar sí o sí un punto más acá. Ahí tienes mayor retorno y menor riesgo. O sea, la recta, perdón, se hace más, se eleva la pendiente, se podría decir. Lo que se mueve es la frontera eficiente, la roja, pero como se mueve la frontera eficiente, todo se mueve, entonces sí, sería como más pendiente. Se mueve la roja, o sea, pero es otra al final, o sea, como que... ¿Cómo? Se mueve entera, no es como que se curva más, sino que se mueve... No. Se desplaza, se mueve No. entera. Gracias. Ya.
¿Alguna otra duda antes de pasar a Joaco que va a ver los ejercicios? Ya. ¿Joaco está ahí? Sí, sí estoy. Ya, bacán. Te voy a parar de compartir para que compartas. Ya. Ya, ¿se ve la pantalla? Sí. Sí. Perfecto, muchas gracias. Ya, ahora vamos a ver dos ejercicios, uno sobre la LMC, la línea de mercado de capitales, y el otro sobre la LMB, que es la línea de mercado de valores. Como consejo, igual los ejercicios de ahora son un poco más tranqui de lo que normalmente pregunta el profe. La próxima semana vamos a hacer unos ejercicios que son un poquito más intensos, pero estos sin duda nos van a ayudar a entender mucho mejor, y aparte tienen unas partes como más conceptuales que lo ha preguntado en pruebas anteriores y en exámenes de grados pasados. Así que cualquier duda que tengan, pueden preguntarme con total confianza. Y ya, partamos con el primer ejercicio, la pregunta 3. Dice, dos portafolios que están en equilibrio según la línea mercado de capitales tienen las siguientes características. Nos dan el portafolio A y el portafolio B y el retorno esperado de cada uno. 41% para el portafolio A y 53% para el portafolio B. Y la desviación estándar de cada portafolio, que es 0,3 y 0,4. Pregunta, ¿qué mide la desviación estándar? El riesgo. El Muy bien, riesgo. es el riesgo del activo. Y nos piden, encuentre la función de la LMC, que es la línea de mercado de capitales. Y bueno, recordando un poquito lo que recién vimos con Agustín, le dibujé la línea de mercado de capitales, que sabemos ahora que está en función del retorno esperado y la desviación estándar de lo que vamos a estudiar. Y tenemos nuestra frontera eficiente, que va a ser la línea tangente, y la LMC va a ser la línea tangente que se forma con el activo libre de riesgo. Y tendríamos el portafolio H, que a ver si tienen buena memoria. ¿Cuál sería el portafolio H? ¿El de mercado? Muy bien. Es el de mínima varianza, que es el portafolio de mercado. Y bueno, para ir como poniendo en práctica su conocimiento, ¿y qué tipo de riesgo tiene el portafolio de mercado? ¿Y qué riesgo tiene diversificado? No tiene riesgo, ¿no? Tiene sistemático, pero Tiene el riesgo de mercado. Exacto. Sistemático no específico. No tiene riesgo específico, pero tiene riesgo sistemático. Es lo máximo que se puede diversificar. Y bueno, así la LMC que nos queda es el retorno del portafolio igual a RF, que es RF, más una pendiente por la desviación estándar. Bueno, seguramente los que estuvieron en electivo matemática, física en el colegio, o la PSU de matemática, para que sea más fácil verlo, si es que se lo olvida, es simplemente una ecuación de la recta, que es I igual, sería I igual a N más MX. Creo que así era la ecuación de la recta. Es exactamente lo mismo, pero con las variables de nuestro gráfico. Y bueno, ahora para tener en claro, en la LMC es un equilibrio general. Y como es un equilibrio general, solamente vamos a encontrar combinaciones entre el portafolio de mercado y el activo libre de riesgo. Eso es lo que vamos a encontrar solamente en la LMC. En la LMB es donde vamos a encontrar los activos individuales. Ahora bien, para los que tuvieron finanzas 2 con el profesor quizá Martínez, Gabriel Valenzuela, creo que el profesor Víctor Nasser, y bueno, son los que conozco, los profesores en este tipo de ejercicios son bien como claros al momento de redactarlos. Entonces siempre ponen como que el portafolio A tiene combinaciones del portafolio de mercado y el activo libre de riesgo en tal porcentaje. Y ahí uno dice al tiro, la LMC. El profe Jaime es mucho más simplificador, como que nunca te explica eso. Entonces, si el profe te dice que tiene un portafolio A, el portafolio B, y encuentra la función por la LMC, entonces uno al tiro como que tiene que asumir que son combinaciones de estas dos cosas. Por si algún día se encuentran con eso y dicen, que no me dicen que el portafolio es combinación de estas dos cosas, no piensen en eso, solamente háganlo, como consejo. Y bueno, la LMC entonces dijimos que esta era la función, era el retorno esperado igual a RF, que es el retorno libre de riesgo. Una pregunta práctica,
¿cuál sería el ejemplo chileno de un retorno libre de riesgo que usaríamos? Bono del Banco Central a Muy 10 bien. años. Un bono del Banco Central a 10 años es un buen ejemplo. Otras personas pueden usar a 20 años, pero en general son los bonos del Banco Central chileno, en el caso chileno, o si no, un bono del Tesoro de Estados Unidos. Ya, más la pendiente, que esta la pendiente es una pendiente matemática, la misma que calculamos en física, que en efectos de, para nosotros sería el retorno del activo 1 menos el retorno del activo 2, dividido la desviación estándar del activo 1 menos la desviación estándar del activo 2. Esa es la pendiente por el riesgo, por la desviación estándar, que va a ser el riesgo de mercado del activo. Y acá lo tengo desglosado cada una de las variables. ¿Alguien tiene alguna duda con alguna variable antes de seguir? Como quien necesite como que sea claro. Yo tengo una duda con lo de antes, o sea, es que Ujú. es cortita, con la recta H, Ya. dijiste que solamente tiene el riesgo de mercado, no tiene el riesgo específico. El punto H. Sí, Sí, eso. no tiene riesgo Ya. específico. Gracias. Y bueno, esta es la fórmula como general para encontrar M. En general usamos siempre este ejercicio, pero muchas veces puede pasar que que nos den solamente el portafolio de mercado y el activo libre de riesgo, y en ese caso nosotros vamos a encontrarnos con el ratio de Sharpe, que vendría siendo exactamente lo mismo que lo de arriba, pero tiene una diferencia. Y aquí necesito que ustedes me ayuden. ¿Cuál es la diferencia entre esto de acá, entre el ratio de Sharpe y la ecuación de la pendiente de arriba? ¿Y qué explica esa diferencia? Como viendo la fórmula y usando un poquito la lógica. El ratio de Sharpe está usando la desviación del mercado, no de los dos activos como por separado. O sea, podría ser que sea como LMC y LMB. Creo que algo de partiste bien. Acá estamos usando los términos del mercado. Estamos usando el portafolio, el retorno esperado del portafolio de mercado menos el activo libre de riesgo, pero abajo solamente estamos considerando la desviación estándar del mercado y no le estamos restando la otra desviación estándar. Mi pregunta es, ¿por qué no le estamos restando la otra desviación estándar? Porque como está diversificado, se va al riesgo específico. Y el riesgo específico al final es el del mismo portafolio. No, es algo Porque la más desviación visual. estándar de la libre riesgo es 0. Exacto, era solamente eso. Acá es por la desviación estándar del activo 2 y la desviación estándar del activo libre de riesgo es 0, porque el activo libre de riesgo no tiene riesgo. Era algo más visual. Y bueno, ahora ¿Puedes repetir eso? ya que el ratio de Sharpe es exactamente lo de arriba, pero está en términos del activo, del portafolio de mercado, perdón, RM, y el activo libre de riesgo, que es RF. Entonces ponemos el retorno de mercado menos el retorno libre de riesgo dividido en el riesgo de mercado y sería menos la desviación estándar del activo libre de riesgo. Pero nosotros sabemos que el activo libre de riesgo es libre de riesgo, por lo tanto sería menos 0. Por eso el ratio de Sharpe es solamente así. ¿Ok? Ahora sigamos con el ejercicio. Nos piden encontrar la función LMC. Entonces, a ver, ¿cómo encontrarían ustedes? Bueno, si me dicen encuentre la función, lo que se refiere es que tenemos que encontrar, eso no, esta variable y esta variable, que son los parámetros que no van a cambiar, perdón, son parámetros, no variables. ¿Cómo podemos partir el ejercicio para encontrar cada una de estas? Esto es muy finanzas 2, así que espero que sepan hacerlo. Sacar la pendiente, ¿no? Primero. Muy bien. Tenemos dos portafolios y, por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Encontrar la pendiente de los dos, que es aplicando esa fórmula. Entonces, calculamos la pendiente, que sería el retorno esperado de uno menos el retorno esperado del otro portafolio, que es 41 menos 53, dividido en la desviación estándar de los dos portafolios, 0,3 menos 0,4. Y acá lo calculé y da 1,2 la pendiente. ¿Se entiende? Calculamos esto con esta fórmula. Ok. Muchas gracias. Y ahora que tenemos la pendiente,
¿Qué podemos hacer para encontrar la otra que nos falta? El activo libre riesgo, lo reemplazamos con cualquiera de los dos datos de los activos que nos dieron. Muy bien, ahora tenemos la pendiente y estos dos datos lo podemos reemplazar por cualquiera de los dos activos que nos dieron, de acá arriba. Entonces, podemos reemplazarlo. Yo acá lo hice por los dos y vamos a llegar a que el activo libre de riesgo, el retorno libre de riesgo, perdón, es de un 5%. Acá reemplacé el retorno de 41% y bueno, la pendiente 1,2 que fue lo que encontramos por 0,3, que es el riesgo del activo 1, perdón, portafolio A, y hice lo mismo para el portafolio B. Y con eso llegamos a la LMC que tiene esta forma. ¿Alguien quedó con alguna duda? Esto es bien sencillo, igual muchas veces estos ejercicios se pueden complicar de la forma que el profe muchas veces no nos dé como un riesgo, como la desviación estándar de mercado, sino que nos dé una desviación estándar total, que incluye los dos riesgos, entonces sí tenemos que calcularlo y todo eso, pero vamos a hacer ejercicios así la próxima semana, por eso digo que es importante que sigamos profundizando en esto. Y ya, entonces ahora pasemos al siguiente, que es la pregunta 4 sobre el KPM. Nos dice, dos activos que están en equilibrio según el KPM tienen las siguientes características. Nos dice que el activo A tiene un beta de 1,2 y un retorno esperado de 17%. El activo B tiene un beta de 1,5 y un retorno esperado del 20%. Y nos dice, encuentre la función de la LMB, la línea de mercado de valores. Y bueno, como les dije, la LMB solamente vamos a encontrar, bueno, no solamente, vamos a encontrar todos los activos individuales y portafolios de la economía. Acá es lo que había comentado Agustín, que se supone que todo tiene que estar en equilibrio y que todo tiene que tener una demanda. Por lo tanto, todo tiene que estar en una línea, en la misma línea. Y bueno, si nos dicen que los dos activos están en equilibrio, lo que les decía es que un activo y el otro van a estar sobre la misma línea, que es la línea mercado de valores, que la fórmula es, bueno, ahora a diferencia de la LMC, que es importante entender esto, la LMB se va a medir en términos del retorno esperado y el beta. ¿Alguien sabe qué es el beta? ¿Ahí me puede explicar? El riesgo. Es la sensibilidad del portafolio del activo ante los movimientos del mercado. Exacto, nos ayuda a medir el riesgo, pero más específicamente lo que dijo Tomás, que el beta nos dice cuán sensible es un activo al riesgo de mercado. Que bueno, ese supuesto es, que seguramente se lo explicó el profe en clase, que KPM lo que nos dice es que las acciones solamente van a responder su precio se explica únicamente por el riesgo de mercado. Después van a ver que existen otros modelos que incluyen otro tipo de riesgo, pero creo que eso es para el examen, no para la prueba. Y bueno, nos dicen que está en equilibrio, por lo tanto, ¿qué significa que está en equilibrio? Que los dos están en la misma línea. Y la función es el retorno esperado igual a RF más el beta por el premio por riesgo de mercado. Que el premio por riesgo de mercado es esto que les voy a pintar en rojo. Es el retorno de mercado menos RF. Y bueno, esta fórmula la van a usar siempre en probablemente todos los ramos que tengan de aquí en adelante. Así que, de verdad, de memoria. Es muy importante que practiquen mucho esto y de memoria porque si no después van a sufrir. Y bueno, eso. Viendo la fórmula, ¿cuál va a ser la pendiente de la LMB? ¿Beta? No. La diferencia de los betas mayor que la la diferencia en las rentabilidades. O al revés. La diferencia en las Los rentabilidades rojitos. mayor que la diferencia en los betas. Esto es. Muy bien. Alguien que dijo cómo se calculaba también está perfecto. Eso lo vamos a ver después, que es un poco la respuesta a la pregunta, pero tenés en la cabeza. Y bueno, esto es importante, o sea, es importante que lo sepan. Se llama premio por riesgo, ¿no? Lo rojo. Sí, ese es el premio por riesgo de mercado. Rojo es igual al premio por riesgo de mercado. Que muchas veces en algunos ramos le van a dar como, no sé si el profe Jaime, creo que nunca he visto una prueba que lo pregunta así, pero muchas veces le van a decir como que ya, el beta es tanto y el premio por riesgo de mercado es tanto. Entonces ahí uno sabe que es directamente esta resta.
Y no es necesario como calcular esto y restarle lo otro, es directamente eso. Por si lo llegan a ver así en alguna parte. Y bueno, ¿qué pasa si un activo, por ejemplo, está arriba o abajo? ¿Qué significa eso? Bueno, está en desequilibrio. Y Está sobrevalorado o subvalorado, ¿no? Cuando sí, está abajo es que está sobrevalorado y cuando está arriba es que está subvalorado, ¿no? mira, no sé exactamente eso, pero me hablo o sea, no lo sé hacer tan rápido, que yo soy medio lento para esto, pero siempre tengo una técnica, que, bueno, al final lo que hacemos esto es para calcular el precio de la acción. El precio de la acción, ¿cómo se calcula? Se calcula como en los flujos de caja futuro que genera, que aquellos que tienen el curso de valoración seguramente ya lo vieron, los flujos de caja descontados a una tasa. Y la tasa es lo que nosotros encontramos acá en KPM, el retorno esperado. Esta es la tasa de descuento. Y vamos a buscar la tasa para descontarlo. Por lo tanto, si la tasa es más baja de equilibrio, ¿qué va a pasar con el precio de la acción? Si la tasa es más baja, el precio de la acción va a subir. Por lo tanto, la acción va a estar sobrevalorada. Si el retorno está por arriba, el precio de la acción está por arriba de equilibrio, entonces el precio de la acción va a estar más bajo, porque los flujos se van a descontar a una tasa más baja. Bueno, eso es importante que lo sepan. No sé si para este ramo. Creo que sí, igual lo ha preguntado en exámenes de grado, pero esto igual lo ve el profe, para que lo tengan a mano. ¿Lo podéis repetir, por favor? Ya. El precio de la acción se calcula como los flujos de caja descontados a una tasa. En KPM, lo que nosotros queremos encontrar, bueno, por si no lo sabían, es encontrar la tasa de descuento. Al final lo que encontramos en el retorno esperado es el retorno exigido que uno le exige a cada acción, que sería la tasa de descuento que uno tiene. Por lo tanto, si la tasa de descuento que nosotros encontramos en el mercado está más abajo del equilibrio, si es distinto a lo que está en equilibrio, entonces la acción va a estar sobrevaluada, porque la tasa va a ser más bajo y el precio de la acción va a subir. Si está por arriba, la tasa va a ser más alta, por lo tanto el precio de la acción va a bajar. Piénsalo como muy uno a uno. Eso. Y bueno, ahora respondiendo a la pregunta, creo que me alargué un poco con la introducción, tenemos que encontrar la LMB. Y bueno, la función que es la que ya conversamos. Y acá está ordenado los datos. Tenemos la acción activo A y el activo B, que es 17% igual a RF más 1,2 por el premio por riesgo de mercado, y el B 20% igual a RF más 1,5 por el premio de riesgo de mercado. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo calcularían, o sea, cómo encontraríamos la LMB? No, las cosas que tenemos que encontrar. Hay una fórmula al premio por riesgo, ¿no? Que es similar a la de la pendiente, que rentabilidades se restan y abajo los betas se restan, ¿no? Muy bien. Exacto. Tenemos que encontrar la pendiente. Como ambas están en equilibrio, están en la misma línea, tienen la misma pendiente, que sería esto. Entonces, encontrando esto, después va a ser súper fácil despejar RF. Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos? Encontrando la pendiente, que como les dije antes, la misma fórmula que usamos en física, matemática para la PSU, que lo dijo su compañero, que la voy a anotar acá para que quede más claro. Control más. Que en este caso sería la pendiente M igual al retorno esperado menos el retorno esperado del otro, dividido en el beta 1 menos el beta 2. Y eso. Y bueno, ahí calculamos la pendiente con los datos que teníamos, que sería 17% menos 20%, y abajo restar los betas, y llegamos a que nuestra pendiente es igual a 0,1. ¿Y qué va a ser ese 0,1? Va a ser equivalente a nuestro premio por riesgo de mercado, que es el retorno de mercado menos RF. ¿Alguien se perdió con esta explicación? Bueno, ante las dudas, ¿por qué no le enseñé al tiro la fórmula? Porque es muy importante que no se confundan entre la pendiente de esto con la pendiente de acá, porque son cosas distintas. Acá la pendiente está en función de la desviación estándar,
y acá la pendiente está en función del beta. Entonces, por eso no lo enseñé al tiro como metámoslo en la fórmula, sino como que quise darle como una explicación de que tienen la misma, están en equilibrio, por lo tanto tienen la misma pendiente y esa es la pendiente. Eso, para que tengan cuidado con eso. Ahora, si alguien tiene alguna duda. ¿No? Ya entonces avancemos. Ahora la LMB nos queda así. Y nos faltaría encontrar solamente RF. ¿Cómo lo encontrarían? Reemplazamos con cualquiera de los dos activos. Muy bien, reemplazamos por cualquiera de los dos activos, que en este caso yo reemplacé por el activo A y me dio RF igual a 5%. Y para completar los siguientes pasos, para encontrar RM, que sería el dato que nos falta, simplemente reemplazamos el 0,1 por el retorno de mercado, o sea, 0,1 igual al retorno de mercado menos 5%, que sabemos que RF, que es esta de acá, y el retorno de mercado va a ser un 15%. Y al final esa va a ser nuestra línea de mercado de valores. ¿Alguien quedó con alguna duda? Como tip importante, como en general pasa, si es que el RF les da muy alto o les da más alto que el RM, es porque sí o sí lo tienen malo. Sáquenlo como casi por lógica. Si el RF es el activo libre de riesgo y bueno, siempre sé que es el retorno más bajo, tiene que ser como un valor chiquitito. Digo que si les da como un 120%, sí o sí está malo. Como un pequeño tip, por si les empieza a dar como valores extraños. ¿Alguien tiene alguna consulta antes de terminar? ¿Sobre la ayudantía o sobre lo que sea? Van a subir el video, ¿no? No. Sí, se los vamos a subir. Apenas termine, se guarda y lo subo. Ya, buena, gracias. ¿Y el Excel lo puedes subir igual? Sí, el Excel también se los vamos a subir. Se los voy a mandar, eso sí, todo aviso, así que perdonen el spam, que el profe todavía no nos inscribe como ayudante y probablemente no lo va a hacer porque no, se complica un poco con webcurso, así que todo va a ir a avisos. Ajá. Gracias. Te puedo hacer una pregunta. Dime. Es que ya el profe como que en renta fija y ahora ha dicho harto como de no una introducción en el ejercicio, sino que hablar como un poco sobre el ejercicio en sí, como la materia, y luego hacer como lo matemático. Entonces, como, ¿qué podríamos decir antes de sacar la pendiente y todo eso? Como, ¿qué Mira, o tips sea, tenéis para el eso? profe no nos ha dado como las instrucciones de corrección, pero te podría decir que sí, siempre dice cómo explica la lógica de matemática. O sea, yo aquí pondría como una explicación de que encuentre la función en la LMB, como ya, primero los dos activos están en equilibrio, por lo tanto comparten la misma pendiente. Por lo tanto, primero vamos a calcular la pendiente y eso nos va a permitir encontrar las otras variables. Yo creo que con esa explicación estaría súper bien. Igual para su tranquilidad, para la siguiente ayudantía voy a preguntarle más en detalle al profesor a qué se refiere con que primero explique la lógica matemática para darle algo más seguro. Pero yo creo que algo así, al menos Ya, así lo hacían porfa, renta porque en verdad fija. es que ha hecho demasiado énfasis con eso y en renta fija también. Así Sí. que por favor. Sí, dijo que explicáramos como por qué vamos a usar esa metodología, más que decir se ocupa tal y tal fórmula y este paso, dijo que explicáramos por qué vamos a ocupar eso. Pero no entiendo cómo dijo que ustedes me iban a explicar, por eso también quedé un poquito Pucha, Agu, tú que hice yo No, antes pero el la profe. O ¿Te ha sea, dicho el algo? profe, no sé qué habrá, no sé lo que le dijo a usted, le vamos a tener que preguntar, pero cuando nosotros hicimos el magíster, el profe igual dijo mucho, no sé si en equity, pero más en renta fija, dijo como expliquen lo que están haciendo. Nunca nos dijo como expliquen como, no sé, lo que estás diciendo tú, como que nunca fue así. Dijo como expliquen lo que hacen, pero era más que nada como para entender que entendían lo que, o sea, para que el profe supiese que estabas entendiendo lo que hacía, ¿cachai? Pero igual decía como, no sé, la gente que no explique y llega a tener algo malo, no va a tener los puntos. Pero si tú no explicaste y lo tenés bueno, sí va a tener los puntos. De hecho, yo en verdad creo que muy pocas veces expliqué, pero el profe decía como toda la gente como que, no sé, que
que le fue mal y no explicó, lo va a tener malo. Pero si te fue mal, pero tenías como la metodología bien, porque lo explicaste, bla, bla, te va a dar puntos. Así funciona el magíster del año pasado. No sé si habrá cambiado algo de eso. Es que te juro que ha hecho demasiado énfasis en eso y en renta fija el año pasado también, o sea, si no explicaba, dijo, no quiero que me digan como paso 1, ahora voy a sacar la pendiente porque no, quiero que me expliquen la lógica, por qué están haciendo como lo que están haciendo y si no, no tienen punto. Ya, Así. yo creo que tenemos que Le voy a preguntar. preguntar, pero tampoco me imagino que el profe quiere que no escriban todo el libro. Así que. No, por no, ese lado pero no se no, preocupe sí, tanto. creo que algo que bastaba como, no sé, como con 2 líneas, 3 líneas, algo así. Pero por fin le preguntan porque sí, ha hecho mucho énfasis y cuando tuvimos renta fija, de hecho, como que a todos nos fue mal o nos bajaba por eso. Sí, o sea, si no tenía ahí la explicación, chao. Ya, le voy a preguntar al profe. Ya, una duda, ¿qué vieron como auto forward en Equity? Me imagino que no. ¿Vieron? No me suena para nada. No. ¿Vieron entonces índices, KPM? Mira, ¿tenía el PowerPoint? Y ahí estamos, llegamos a los KPM nomás. Ahí se acabó la clase pasada. Sí. ¿Tú Ya, tenías el no. PowerPoint o no? A mano creo que no. Ya, pero, bueno. No llegamos a KPM. Ya. Pero si lo tenía hasta la lámina 61. ¿No han visto PT? Es lo que viene ahora. No lo hemos partido. Ya. Ok. Ya entonces vamos a hacer como otra ayudantía sobre KPM como un poquito más difícil, como cosas que preguntar en la prueba para la próxima. Y... Igual, este jueves deberíamos partir con APT. ¿Tienen clase los jueves? Así que sí, mañana. Bueno, mañana es miércoles. Mañana. Sí, pasado mañana. Entonces, para la próxima semana ya deberíamos tener la materia pasada. Ya. Okay. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda antes de terminar? Estoy compartiendo pantalla. Yo una consulta, o sea, una recomendación más que nada. ¿Vieron mi prueba de equity? Qué vergüenza. Pero para que no piensen mal de mí, después repunté en el examen de grado. Así que, ¿qué dudas tenía? Yo, o sea, quería pedirle la recomendación a ustedes de qué libro o algún lugar que recomienden como para aprender bien el tema del KPM, porque me estoy dando cuenta que es súper importante entenderlo. Yo no lo entiendo muy bien, entonces no quiero caerme en la base, digamos, teórica del